Saludos y bienvenidos a Smandao. Y durante los pasados días el popular emulador Folium de Nintendo 3DS ha recibido varias actualizaciones y en este video te estaré contando todo lo nuevo que hemos visto en este emulador. Así que comencemos. Comencemos hablando de algo muy importante para muchas personas, y es que ahora con este emulador y esta actualización, cuando aprietas un juego aquí en la parte del menú, vas a poder entonces añadir códigos para poder hacer trampas, para poder hacer modificaciones en el juego. Y ahora te estaré enseñando cómo puedes activar esta función. Para poder añadir estos códigos o estos cheats tienes que utilizar esta página web que te estaré dejando en la descripción de este video. Y como puedes ver, aquí es una lista completa o prácticamente completa de todos los juegos. Yo tengo aquí el juego de Super Mario 3D Land y es el que estaremos probando. Simplemente para que veas un ejemplo, voy a bajar prácticamente hasta el final donde encontremos Super Mario 3D Land. Aquí lo tenemos aquí. Aquí también te aparecen las diferentes versiones. En mi caso, como soy de Estados Unidos, pues estaré seleccionando la parte de Estados Unidos. Y ahora aquí tenemos un archivo en formato texto. Vamos aquí a tocar este archivo y lo más importante que tienes que hacer es tocar estos tres puntitos que tenemos aquí en la parte superior aquí en esta página, y vamos a hacer un toque donde dice download, que sería descargar, y estaremos descargando este archivo de texto, el cual entonces estaríamos colocando en una carpeta especial. Una vez tengas este archivo descargado y lo tengas en la carpeta donde descargaste ese archivo, vamos ahora a dejar el dedo tocado aquí para entonces seleccionar la parte de mover, y ahora estaremos yendo directamente a la carpeta de Folium. Obviamente tendremos que ir a la parte de Citrus, que sería el emulador de Nintendo 3DS, y tenemos que bajar prácticamente hasta el final donde encontramos la sección de cheats. Parece que aquí en mi caso se movió, pero aquí está en esta parte. Le damos aquí a mover y ahora tenemos ese archivo de los códigos de trampa o los códigos de cheat de ese juego para entonces poder utilizarlos en Folium. Luego de añadir ese documento en la carpeta específica, vamos a ir al emulador y vamos a buscar el juego. Vamos aquí a apretar estos tres puntitos y vamos a seleccionar la parte de cheats, y aquí tenemos la lista de todas las modificaciones que están disponibles en este juego, obviamente basándonos por ese documento que descargamos. Simplemente para que veamos una opción, vamos aquí a activar este código que nos permite tener un honguito en este juego siempre en la parte inferior a la hora de jugar. Ya tenemos este cheats o esta modificación activada. Vamos aquí a activar el juego y te estaré enseñando que está activado. Como puedes ver, aquí estoy dentro del juego. Vamos ahora a entrar a este nivel para que puedas ver cómo ahora constantemente en la parte inferior donde se guardarían los poderes para que los puedas utilizar en otro momento, siempre ahora estaremos encontrando un honguito para que si tenemos algún problema en el juego, pues podemos simplemente tocarlo y entonces Mario estará recibiendo ese honguito para que pueda utilizarlo en el juego. Así que puedes ver que estas modificaciones y estos cheats funcionan para que puedas modificar el juego y jugar como tú quieras. Otro de los cambios que este desarrollador hizo en este emulador es que ahora ya poco a poco estaremos viendo la llegada de skins, así como tenemos en el emulador Delta y en otros emuladores. Ahora finalmente en Folium vamos a poder tener acceso a estos skins para que podamos modificar cómo se ve este emulador. Aquí tenemos un ejemplo de una persona en la comunidad de Reddit en la parte de Emulation on iOS, que sería emulación en iOS. Esta persona ya creó un skin bastante similar a uno que hemos visto en Delta. Te estaré dejando el enlace en la parte inferior para que puedas descargarlo y puedas añadirlo, aunque te adelanto que el proceso para poder añadir estos skins es uno bastante complicado. En el enlace de Google Drive que te estaré compartiendo donde está este skin, aquí tenemos tres archivos, uno donde no se ven las cajitas rojas y otro donde, ¿verdad?, estarán presentes estas cajitas rojas que viste anteriormente en este skin. Y también aquí tenemos un archivo que nos estará explicando las cosas que tenemos que hacer para poder añadir este skin y que funcione perfectamente. Como puedes ver aquí, solamente en esta parte inicial, una vez más, todavía estamos en esta parte de progreso de cómo funcionan estos skins. No está 100% seguro y que funcionan perfectamente. Solamente funciona en algunos equipos, como es el caso del 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Plus, 14 Pro, 15, 15 Pro, y los modelos un poco más grandes, y los teléfonos quizás un poquito más pequeños, pero no tan viejos como quizás algunas personas tienen. Pero a la hora verdad, estos son los teléfonos que quizás van a ofrecer un desempeño decente dentro de Folium. Así que una vez tengas ese archivo y veas estas modificaciones, obviamente aquí tienes que buscar el teléfono que sea compatible con el tuyo. En mi caso yo tengo un 15 Pro Max, y estas medidas que tenemos aquí te estaré enseñando cómo puedes modificarlas para que la puedas encontrar y puedas tener este skin en tu teléfono. Una vez descargues este skin, estará en el archivo .zip. Obviamente lo tocas para que se pueda descomprimir y lo puedas tener. Lo vas a tener que colocar en la carpeta de skins dentro de la carpeta de Citrus del emulador de Nintendo 3DS, y ahora esta carpeta es la que el sistema estará reconociendo
como el skin, y ahora te estaré enseñando cómo puedes modificarlo para que funcione en tu dispositivo. Este skin por el momento solamente funciona en el modo horizontal, luego quizás estaremos viendo skins que funcionen solamente en el modo vertical para que tengas varias alternativas, pero una vez tengas ese skin o cualquier otro que hayas encontrado en otro momento en el futuro luego de hacer este video, vamos ahora a seleccionar el juego y estaremos tocando aquí el botoncito de menú y vamos a darle a las partes de opciones de boot, que sería la parte de opciones para poder correr este juego, y le vamos a dar aquí a la parte de boot with skin, la parte de fast, tocamos aquí y aquí estarán apareciendo las carpetas de los skins. La parte inferior sería el skin que ya viene predeterminado, que realmente es uno prácticamente sencillo, nada de modificaciones, y entonces el que descargamos ahora, FSLS, tocamos aquí y ahora estará abriendo, pero te vas a fijar que el juego realmente no está en la configuración correcta porque tienes que entonces modificar estas pantallas para que funcione a la perfección. Lo primero que tienes que hacer es rotar el teléfono otra vez para que entonces las pantallas se organicen, y ahora yo te recomendaría que tengas el documento aquí abierto para que puedas ver estas modificaciones del skins, porque lo que tienes que hacer es tocar este botoncito de menú, tocar la parte de render y vamos a ir a la parte de layout y vamos a seleccionar custom layout y otra vez vamos aquí a layout settings y aquí vas a estar encontrando esto donde dice bottom, que sería la parte inferior, bottom right. Estas son las medidas que estarás entonces modificando para que estas pantallas cuadren perfectamente en el skin. Como puedes ver, realmente la experiencia no es una muy buena a la hora de modificar todo esto, pero como puedes ver aquí donde dice bottom, pues vamos a buscar aquí en la lista donde dice bottom, pues vamos a poner aquí 223, vamos aquí a tocar aquí, tocamos en la parte superior, escribimos 223, le damos a salvar y todo esto va a estar modificando las pantallas de esta configuración para que entonces funcione perfectamente con este skin. Obviamente en este video no te estaré enseñando todo el proceso para poder hacerlo, realmente es uno bastante complicado y tedioso porque tienes que entrar constantemente a estas configuraciones. Vamos aquí otra vez a bottom right, lo buscamos aquí, sería 924, tocamos aquí, escribimos 924, le damos a guardar y eso es lo que tenemos que hacer constantemente para que entonces este skin funcione muy bien en nuestro dispositivo. Luego de por lo menos unos minutos ya entonces finalmente configuré este skin y como puedes ver la pantalla superior ocupa prácticamente toda la pantalla. Tengo aquí la cruceta o estas líneas para entonces jugar en el juego. Todavía está corriendo un poquito lento, pero puedes ver que estoy utilizando este skin, que la pantallita inferior está aquí ocupando este espacio y tengo los botones aquí en la parte inferior. Realmente esta es una simplemente muestra de cómo funcionan estos skins de forma predeterminada en este emulador Folium, pero todavía como puedes ver hay mucho trabajo por hacer para que este proceso sea un poco más sencillo. Otra mejoría en este emulador de Folium es que ahora finalmente vas a poder añadir las aplicaciones que sean nativas del menú de Nintendo 3DS. Aquí como puedes ver tengo la parte de amigos, de las notas, el navegador. Realmente muchas de estas aplicaciones que realmente no utilizarías, pero por si acaso puedes entrar en la parte de, muchas personas entrarían a la parte de poder configurar como su muñequito en la parte de los friendlies para que puedas ver cómo se ve esta parte del juego del Nintendo 3DS. Así que tienes acceso a estas aplicaciones que eran nativas del Nintendo 3DS, ahora las puedes tener, obviamente extrayéndolas directamente desde tu Nintendo 3DS. Aquí tenemos esta que podemos abrir, vamos a buscar otra, la parte de las notas de juegos. Una vez más, estas aplicaciones no son tan útiles o no son tan súper, ¿verdad? Que valen la pena tenerlas, pero si logras entonces extraerlas de tu emulador, de tu consola y las puedes entonces tener en tu teléfono, pues vas a poder entonces utilizarlas aquí para que puedas, por ejemplo, aquí configurar tu Mi, para que puedas entonces tener tu muñequito. Realmente estas no son las mejores aplicaciones y los mejores juegos que estarás utilizando, pero sin duda alguna funcionan, aunque tienes que configurar otra vez la parte de las pantallas para que se vean muy bien. Y por último, luego de muchos intentos para poder mejorar la versión de iPad de Folium, ahora finalmente con esta actualización, ahora sí funciona. Vamos aquí a abrir este juego y como puedes ver, ahora sí estará ocupando todo el espacio en la pantalla. Tenemos los controles aquí en la parte inferior, podemos jugarlo aquí, tenemos las pantallas. Realmente ahora funciona muy bien este emulador de Folium en el iPad. Obviamente, pues como vimos con los teléfonos, tienes que tener una iPad bastante poderosa para que puedas utilizarla, pero como puedes ver aquí, por lo menos en esta iPad Pro con M2, el emulador funciona bastante bien, me puedo mover, prácticamente funciona de muy buena calidad con mucha fluidez para que puedas tener también el acceso a los juegos de Nintendo 3DS en tu tableta. Como te mencioné en mi pasado video, cuando hablamos de otra actualización de Folium, vamos viendo como poco a poco este emulador sin duda alguna se va convirtiendo en uno muy bueno. Ya tenemos soporte para el iPad, ya tenemos por lo menos el primer soporte para poder tener skins, ya tenemos la parte de trucos. Realmente ahora este emulador considero que vale la pena si tienes un teléfono o una tableta bastante poderosa para poder jugar estos juegos de Nintendo 3DS. Así que como pudiste ver, realmente ahora sí te puedo recomendar que lo descargues. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos cambios y mejoras y qué otras cosas
cosas más te gustaría ver en este emulador en futuras actualizaciones. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!